Mis amigos, este grano de mostaza tiene una grabación un poco más casera. Quisiera conversar con ustedes sobre el trabajo. Por cierto, me lo ha suscitado un poco el tema, el Día Internacional del Trabajo. Y pues tiene distintos ángulos, ¿no? Todos algo nos gusta trabajar, algo nos gusta producir y que sea nuestro. Al mismo tiempo tiene su peso, tiene su rutina, nos obliga. Mirando con los ojos de humanos, es dignidad del hombre trabajar. Asumir, en realidad es transformar el mundo, hacerse uno responsable de su existencia y también la de aquellos que están a su cargo. Mirándolo con la palabra de Dios, el libro del Génesis nos dice, cuando creó a Dios, creamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, la imagen de Dios los creó, varón y mujer, y le dijo, creced, multiplicaos, dominar la tierra, someterla, y le da toda la creación en sus manos. Así que en primer lugar, es un don de Dios. Nosotros no creamos de la nada, o sea, no hacemos que exista lo que no existe, pero sí podemos transformarla, podemos dominarla en el buen sentido, digo, por nuestra inteligencia, por nuestra capacidad, y que es lo pequeño que es el hombre, y sin embargo lo que puede construir. Pongo siempre un ejemplo, lo que yo digo la profesión más antigua del mundo, que era cuidar del jardín del Edén, el jardinero. Nosotros no creamos propiamente, en este caso, digamos, el reino vegetal, el que sale de todo el jardín, aunque también supone el reino animal, porque tiene que haber lombrices, tiene que haber la polinización que hacen las abejas, hay toda una complejidad enorme, no lo creamos, pero sí podemos, y de hecho lo hacemos, ordenarlo. En el jardín ordenamos, podamos, plantamos, ponemos composiciones de unas cosas con otras, y muestra realmente nuestra participación en el señorío de Dios. Lo mismo, digamos, para la producción de alimentos, ¿no? Por lo más simple, toda la agricultura, los frutos de los árboles, en fin, con ello hacemos todavía los forrajes para los animales, de modo que de verdad es un gran don de Dios que vimos que está unido también al crecer y el multiplicaos, a la procreación, al poder colaborar con Dios en el comunicar la vida humana, o sea, de seres humanos que nosotros no creamos tampoco, aún con todas las intervenciones que pueda tener, sobre todo para mejorar la ciencia humana, pero no crea el ser humano y menos el alma que responde a Dios. Y bueno, está unido en esa capacidad de comunicar la vida, la capacidad también de sustentarla en distintas formas y aún hacerla hasta más adecuada, más cómoda, más bella, todo eso, el confort, el desarrollo. Por lo tanto, es un don de Dios, nos asemeja a Dios el trabajo. Y es nuestra dignidad vivir de nuestro trabajo y de poder aportar al mundo, en el cual también introducimos ese, por encima de ese plus, que es la palabra que un poco se usa ahora, en el trabajo, que le agrega lo humano, más allá de lo útil, ¿no? ¿Sí? Un plato, una taza, ya es una creatividad, pero además la hacemos bella por la vuelta que tiene el asa, por el pintarle un bordecito, y lo hace más bello, lo hace más humano, lo hace más agradable, y podríamos verlo en todas las cosas que podemos agregar esa belleza, y ni que hablar también en el trabajo de arte, de todos los tipos de las artes, ¿no? También está la literatura, en fin, las artes plásticas, artes musicales, que todas tienen trabajo, ¿eh? El artesano tiene un trabajo de
de habilidades a adquirir y de realizar, y también el músico también habilidades a adquirir y luego de ejecutar. Así que en toda esa entrega del tiempo, de la fuerza, de la inteligencia, y todavía podríamos agregar, y que es bueno agregar, una dimensión social, tanto en el fin, porque se crean cosas para el bien de los demás, y hay todo un intercambio del trabajo, cuanto en la misma interacción y dependencia. Normalmente, para hacer cualquier trabajo necesitamos de otro que preparó la herramienta, que preparó el abono, que hizo tal estudio, del cual nosotros nos valemos. Así que, de verdad, la vida humana, desde el núcleo familiar hasta la sociedad industrial más grande y del conocimiento, es un conjunto de trabajo enorme, de una interacción que realmente solamente, y de acumulación de conocimiento que el ser humano, por inteligente y libre, puede realizar de algún modo a semejanza de Dios. En una visión católica, cristiana, ¿no?, es a semejanza del Verbo de Dios, porque todo el poder y la sabiduría del Padre está en el Hijo, que es su verbo, su sabiduría, por quien todo es creado y que sostiene en el orden de todas las cosas. Y de algún modo descubrimos, cuando entendemos el orden de las cosas y la interacción, aún abstrayendo de un modo matemático y aún ayudándonos de la máquina, así que siempre estamos descubriendo el orden increíble que brota de la sabiduría de Dios. Además de esta dimensión podemos también agregar otra muy distinta, que es no solamente la creación y todo lo que eso significa de desarrollo, sino también el pecado. El pecado que ha afectado al hombre en su imagen de Dios y no deja de tener la imagen, pero su semejanza en hacer todo el bien, y que por cierto el pecado afecta el trabajo. Podemos trabajar haciendo el mal, por nuestra inteligencia, podemos, haciendo el bien, meter la trampita, engañar, no tiene la medida, no tiene la calidad que dijimos, no responde al contrato que hicimos. De que el pecado afecta al ser humano en todas sus dimensiones y afecta también en el trabajo, ¿no? La mala voluntad para realizarlo, la explotación de unos a otros por el trabajo, el no reconocimiento del trabajo ajeno, y le pago menos, o lo uso, le engaño. Y, hay distintas formas. El pecado afecta, y es en la historia de la opresión, de la injusticia, de la mentira, y del mal uso de la inteligencia y la capacidad humana. Y Jesucristo nuestro Señor le da una plenitud a todo este significado, porque es el Verbo de Dios, lo hecho hombre, ha dignificado el trabajo con su propio trabajo. Él trabajó, aprendió a trabajar de su Padre, según voluntad de Dios, el que le hizo de padre, le indicó su artesanía y su trabajo, y lo realizó de modo que santificó el trabajo. Él también lo redimió, como todos, redime al hombre del pecado en el trabajo. Lo vuelve, y aún vuelve el sufrimiento, por un lado llama a la justicia y al reconocimiento del pecado y del error, a la conversión en el pecado en el trabajo, frente a los demás y frente a Dios. Y también aún el sufrimiento lo vuelve redentor. El que fue carpintero, del modo que eso significara en su época, en su infancia, en su juventud, y hombre mozo, va a estar en una cruz, que es algo más injusto del trabajo, producir el madero de la cruz, y allí lo va a transformar en ofrenda para la salvación del mundo. Y además lo va a elevar a ya una dimensión impresionante. El trabajo ofrenda a Dios, el trabajo se vuelve alabanza de Dios, acción de gracias. Cada día tenemos que agradecer la posibilidad de trabajar. Y cuando hablo de trabajo, no solo el trabajo remunerado en la casa, de mantener la casa, la comida de unos a otros, la ayuda mutua,
tantas formas de el cuidar a un enfermo, el atender la necesidad del prójimo. Por lo tanto, lo ha vuelto camino de santificación, camino de gracia, está unido a la gracia que nos obtuvo y culmina siendo alabanza de Dios. Si alabamos a Dios por toda la creación, hemos de alabarlo por la magnificencia del trabajo de los hombres, de los demás y aún el nuestro, aunque a veces sea más pequeño que el de otros. Todo se vuelve, por eso dice San Pablo, todo lo que de palabra o de obra háganlo por Jesucristo el Señor, para gloria de Dios Padre.